Okay. Muy bien, aquí vamos. Buenos días, muy buenos días a todos. Estamos por empezar nuestro live de hoy. Siempre damos un brequecito al principio para que se vayan conectando y nosotros también tenemos que aquí gestionar, pero bueno. Buenos días a todos y todas, gracias por conectarse nuevamente con el Facebook Live de Kilómetro Cero. Hoy también adelantamos, el martes también adelantamos un poquito el Facebook Live, hoy lo adelantamos para la mañana porque tenemos una invitada que se encuentra en Europa, ya mismo la presento, pero nuevamente estoy aquí con mi compañero Luis Calderón. Buenos días, Luis. Hola, Mari. Hola, público. Hola, Jennifer. Gracias por otra vez esta mañana, ¿verdad? De viernes. Así mismo, pues el tema del día de hoy, ¿verdad? Es el de COVID-19, vigilancia policial y estado de alarma. ¿Cómo ha sido en España? Ya hemos hecho más de 20 Facebook Lives Café dedicados en su gran mayoría al tema del toque de queda, la represión y las restricciones, ¿verdad? Durante una emergencia hemos tenido variedad de Facebook Lives, hemos analizado este tema desde tantas y tantas perspectivas, desde la del derecho, desde salud pública, desde la ciencia, desde el ambientalismo, desde el feminismo, desde la violencia de género y la necesidad de las víctimas de violencia de género, desde los privados de libertad, los confinados, desde el ejercicio policíaco contra la vulnerabilidad. Válgame Dios, ¿qué más? Desde los humanos, desde los surfers, desde las comunidades, desde líderes comunitarios. Le hemos dado la verdad es que tenemos un acervo tremendo ya sobre discusiones sobre el autoritarismo en los tiempos de pandemia y de emergencias en general, porque Puerto Rico vive en una emergencia permanente, prácticamente en los últimos años. Así que hoy vamos a hablar con una compañera que es, aparte de amiga, es una persona muy querida en Puerto Rico, es periodista, pero ahora es historiadora, doctora en historia además. Recientemente obtuvo su doctorado en la Universidad de Puerto Rico, así que les presento hoy, bienvenida a Jennifer Wolf desde Madrid. Hola Mari, gracias por invitarme y por permitirme entrar a los hogares allá en Puerto Rico, que los extraño mucho. Hola Luis. Hola. Jennifer, ¿verdad? A ella la agarró, digamos, el COVID en Madrid y ha tenido, ¿verdad? No le ha quedado más remedio que pasar la cuarentena nada más y nada menos que en Madrid, que como todos sabemos, ¿verdad? Es un sitio de los lugares donde más se ha descontrolado, digamos, se descontroló el asunto de la pandemia y que ha sido de los sitios más golpeados en el mundo realmente por el COVID-19. Así que queremos hablar con ella desde su experiencia allí, lo que ha podido observar en cuanto a los sistemas represivos implantados para esta emergencia, cuáles son las diferencias, cuáles son los aciertos, cuáles han sido los problemas. Su visión es una, ¿verdad?, casi antropológica. Ella no es que sea una experta en seguridad pública, estamos hablando con su ojo como historiadora. La hemos traído al siglo XXI porque ella se especializa en el siglo XVII, ¿verdad, Jennifer? XVII. Así que, pues nada, Jennifer, cuéntanos ¿verdad? ¿Cómo empieza este toque de queda, que allá tiene otro nombre? ¿Cómo se implanta en España y cómo surge este confinamiento, las medidas restrictivas del gobierno? Mira, yo te diría que fue una experiencia como vivir cuando viene un huracán. Tú sabes que viene y de momento cuando te das cuenta estás en el mismo medio del huracán.
Cuando empezaron a surgir las noticias del coronavirus en el mundo, se sentía acá como algo muy lejano, ¿no? Ya había habido experiencia aquí en Europa de otras epidemias que pasaban en Asia, pasaban en África, pero en realidad nunca llegaban a ese nivel epidemiológico de crisis aquí en Europa. Así que yo creo que eso tuvo bastante que ver. A mediados de febrero empezaron a surgir algunos casos, por lo menos públicos, pero todavía muy pocos. Yo recuerdo que nosotros estábamos en Valencia y algunos de los primeros casos se reportaron en Valencia, así que estábamos de vacaciones y era un poco esa cosa de, bueno, nos preocupamos, no nos preocupamos, pero al final, bueno, la vida sigue. La realidad es que ya a principios de marzo, de momento, y esto fue como un vendaval que dio de golpe, de ser algo muy localizado, de unos casos muy, muy puntuales, individuales, de momento comenzaron a reportarse muchos casos a la vez. Y yo creo que eso fue lo que levantó las alarmas del gobierno de que aquí estamos ante una situación extraordinaria. Esa misma semana la Organización Mundial de la Salud no había dado ningún aviso, ¿no? Como tal, y esa misma semana la Organización Mundial de la Salud declara que estamos ante una pandemia mundial. Yo creo que esa fue la luz verde, ¿no? Lo que despertó las alarmas finalmente de que había que tomar medidas extraordinarias. Y fue algo muy rápido. Yo te diría que eso fue entre miércoles y viernes, se discutió públicamente y ya el sábado estábamos encerrados. Fue algo, nada, como te digo, yo creo que uno venir de la experiencia de María, un poco eres un veterano curtido en desastres, así que yo creo que la experiencia de María fue hasta más fuerte, precisamente por el colapso de la infraestructura en Puerto Rico. Y con eso te lo digo, con todo y que aquí a nivel epidemiológico la experiencia fue terrible durante una serie de semanas en las que verdaderamente todos los días el país reportaba 900, 800 muertos diariamente con varios miles de casos. El mecanismo que se usa acá no es el toque de queda, tiene que ver con limitar el confinamiento y fue una limitación del confinamiento bien, bien dura, bien severa. Yo estuve literalmente sin salir del apartamento 39 días y cuando te digo sin salir es sin pisar la acera. Ya al final, pues tú te imaginarás que estás, ¿no? Te sientes que estás al límite, ¿no? De tu resistencia. Pero el mecanismo que se usa acá es el estado de alarma. El estado de alarma es una disposición por constitución que faculta al Ejecutivo de decretar un estado de excepción, de poner en suspenso los derechos civiles constitucionales de la población ante una emergencia. ¿Cuáles pueden ser esas emergencias? Y están muy tipificados. Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como por ejemplo un terremoto, inundaciones, incendios urbanos, porque esto se puede decretar en lugares específicos. La segunda son las crisis sanitarias y esa fue la que pasamos. Y la tercera, la paralización de los servicios esenciales. Ese estado de alarma faculta al gobierno a tomar una serie de medidas extraordinarias. Lo que tú llamas toque de queda, que en realidad acá fue un confinamiento absoluto de la población, se limitó absolutamente la movilidad de la gente. Tú no podías salir de tu casa a menos que no fuera a la farmacia, a comprar al colmado o a una emergencia. Y cuando digo eso, puntualizo que acá en España, por lo menos en la parte urbana, no es como en Puerto Rico que nos tenemos que montar en el carro para ir a la farmacia o nos montamos en el carro para ir al colmado. Aquí tú tienes el colmadito a media cuadra. Eso quiere decir que lo que puedes salir, si vas a salir, es media cuadra. O sea, no es que vas a estar 2 kilómetros porque quieres hacer la compra grande. Así que es algo muy específico y el confinamiento fue muy, muy severo. El gobierno entendió que la única forma en que podía limitar la movilidad de las personas, precisamente para lograr el distanciamiento, romper la cadena epidemiológica del contagio, era que todo el mundo se guardara. Y habían unas historias de lo más interesantes, porque esto desde tiempos inmemoriales aquí en Europa, pues viene la peste y vienen epidemias. Y un poco los cuentos es, estamos haciendo lo mismo que hacían los pastores en el siglo XIII, que cuando llegaba la peste bubónica o algún tipo de epidemia, simplemente se iban a la cueva con sus ovejas y su familia y esperaban, ¿no? Pues así estuvimos nosotros esos 2 meses. Una pregunta, tú dices que eso está dispuesto en la Constitución, lo de eso voy. Está dispuesto en la Constitución y faculta al gobierno no solamente a limitar la movilidad de la gente, sino que tiene otras condiciones precisamente para abordar o manejar la emergencia de una forma integrada.
Por ejemplo, a nivel epidemiológico, el estado de alarma permitió que el gobierno central se convirtiera en el mando único a nivel de la sanidad pública y la cuestión epidemiológica. Aquí en España, tienes que acordarte que España es un país que está compuesto por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, vamos a decir, es una región, Andalucía, Asturias, Galicia, Cataluña, etcétera, y tienen unos estatutos con unas facultades para administrar también la cosa pública. La salud se gestiona a nivel de comunidad. Eso quiere decir que si el Estado no hubiera decretado el estado de alarma, tú hubieras tenido cada territorio manejando la epidemia de una forma no coordinada, ¿no? Así que en ese sentido, ese estado de alarma facultó al gobierno central a tener un mando único a nivel epidemiológico y me parece que fue acertado. O sea, hay toda una discusión sobre eso, qué comunidades autónomas lo hicieron mejor, ¿no? Porque como quiera hay unas competencias que se quedan a nivel de comunidad. Pero bueno, ese es uno de los factores. Lo otro que le faculta al Estado, este estado de alarma, es requisar bienes, intervenir y ocupar industrias y racionar bienes. ¿Por qué eso fue importante? Porque en un momento dado no había mascarillas, no había material de protección para los sanitarios, no había ventiladores. Así que esa facultad permitió al Estado, por ejemplo, intervenir unos almacenes que había en el sur, donde había una empresa que estaba almacenando 150,000 mascarillas porque los estaba vendiendo a unos precios muy atractivos en el exterior. El Estado intervino en el almacén y dijo, nosotros los necesitamos aquí para nuestro personal médico, ¿no? Así que eso es otra cosa que faculta el estado de alarma. También faculta redirigir la producción nacional. En un momento dado no hay ventiladores para la cantidad de gente que está cayendo en las unidades de cuidado intensivo y una de las cosas que empezó a hacer el gobierno fue empezar a hablar con empresas productoras de automóviles y de productos médicos para empezar a acelerar la producción de ventiladores nacionalmente y poder tener ventiladores para repartir a los hospitales. Otra serie de medidas, y esto ha sido bien importante en el manejo de la cosa pública acá, ha sido la cuestión de tomar medidas extraordinarias a nivel económico. Te imaginarás que el golpe económico ha sido terrible cuando de momento todo el mundo se tiene que quedar en la casa. Pues el gobierno decretó, por ejemplo, una moratoria a nivel del pago de las hipotecas. Se decretó la exención de los empresarios pagar las prestaciones públicas y entonces un mecanismo muy importante que es que activaron un mecanismo que se llama expediente regulador temporero de empleo, que ha funcionado muy bien como una especie de bomba de oxígeno para todas esas empresas que han tenido que cerrar por esto, pero les permite cerrar temporalmente. El Estado se hace cargo de pagar una serie de prestaciones a los empleados con el compromiso de que la empresa va a volver a reabrir cuando empiece a reactivarse la economía. Así que me parece que eso ha sido uno de los aspectos bien importantes de poder hacer un manejo integral, más allá de la cosa epidemiológica. ¿Qué pasa? Este estado de alarma no es simplemente por decreto. Hay unos mecanismos ya dispuestos en la Constitución que una vez que se declare el estado de alarma por primera vez, el presidente y el ejecutivo tienen que ir al Congreso y cualquier prórroga tiene que ser aprobada por el Congreso de Diputados. Eso lo que quiere decir es que entonces tú tienes un mecanismo de excepción, pero entran en juego pues las otras fuerzas políticas, ¿no? Precisamente para evitar lo que tú decías de que esto degenere, ¿no? En un autoritarismo, ¿no? De una sola persona. Ya Exacto. nosotros vamos Déjame por la... explicar eso rapidito antes de que sigas. Eso es lo que ella nos está diciendo es que el estado de alarma, ¿verdad? Que es el que permite que se exija el confinamiento de las personas allá. Eso lo vio el Congreso en España y lo aprobó. En Puerto Rico se creó una emergencia, la gobernadora crea una emergencia, ella decide establecer el toque de queda, que ahí hay mucho cuestionamiento, porque nosotros, por ejemplo, entendemos que la ley 20 no la faculta para establecer toques de queda. Una cosa es decretar una emergencia, otra cosa es el toque de queda, pero independientemente, ella asumió esa autoridad y decretó el toque de queda. Sin embargo,
la legislatura nunca ha actuado para validar, digamos, ese confinamiento compulsorio. Por lo tanto, se está imponiendo hace ya más de 2 meses, cuando ya ha habido tiempo para que la legislatura dilucide el asunto. Todavía a nosotros se nos impone un toque de queda por decreto. O sea, la gobernadora allá en Fortaleza decidió eso y más ninguna otra rama de gobierno hasta el momento ha pasado juicio sobre ello, porque los tribunales pues tampoco permitieron, ¿verdad? El caso que llevó ACLU no se llegó a ver en la corte porque le faltaba standing según el juez. Así que esa es la diferencia al sol de hoy, pero continúa, Jennifer, disculpa. Pues ahora ya estamos en lo que es la quinta prórroga. Técnicamente, este estado de alarma, como ha sido aprobado en esta última prórroga por el Congreso, nos lleva hasta el 8 de junio, o sea, básicamente una semana más. El Ejecutivo, el presidente, ya se está moviendo para tratar de conseguir una nueva extensión porque entiende que el estado de alarma debería continuar mientras todavía alguna parte del territorio esté con restricciones. Todavía no hemos pasado en realidad la emergencia epidemiológica. Han bajado los casos sustancialmente, pero esto es un poco como decimos, trial and error, ¿no? Viendo a ver, tanteando, ¿no? Tanteando y viendo a ver dónde cometemos un error y replegar velas. Diferente se ha creado vamos a decir lo que se llama una desescalada, o sea, como una apertura por fases, y se ha ido aprobando por diferentes regiones, según el cuadro epidemiológico de cada región y según el cuadro de la fortaleza del sistema de salud pública de esa región para enfrentar cualquier rebrote, pues se han ido autorizando a diferentes regiones a ir abriendo periódicamente, que la gente pueda salir en unas franjas de horario, que se puedan abrir quizás lo que se llaman aquí las terrazas, que son unas especies de restaurantes y bares, ¿no? Al aire libre con un límite de aforo, con distancia, todo el mundo con mascarilla. No, las diferentes fases se plantearon desde el principio, no han sido improvisadas y se establecieron unos parámetros que a mí me parecieron muy cuerdos, ¿no? Y muy racionales para que el Ministerio de Sanidad, que es el ministerio con capacidad para hacerlo, fuera autorizando a diferentes fases, a diferentes territorios, a ir pasando a las diferentes fases. El gobierno entiende que debería extenderse el estado de alarma. La realidad es que a medida que ha pasado el tiempo, ese apoyo de los partidos de oposición al estado de alarma se ha ido erosionando. Tú tienes ya unos sectores, los de la derecha fundamentalmente, y hay unos sectores que yo creo que un poco también medio avivados por esta ideología medio trompista, ¿no? De la libertad, la mascarilla atenta contra mi libertad individual, han empezado a presionar, ¿no? Para que se abra, etcétera. Así que hay un juego bastante interesante de poderes ahí en el Congreso y ahora mismo no se sabe si el Ejecutivo va a lograr los votos necesarios para extender el estado de alarma. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, esto es algo que a menos que no tenga la aprobación del Congreso no se puede seguir extendiendo. No solo eso, sino que el Congreso tiene la facultad de llamar a los ministros y pedirles rendición de cuentas de cómo se ha ido manejando los diferentes aspectos de la emergencia, tanto a nivel epidemiológico como a nivel económico, como a nivel social. Eso es otro asunto. Aquí se supone que la política pública de salud la apruebe y la dilucide la legislatura, en la rama legislativa. Eso no ha ocurrido y aquí entonces un poco el manejo de la emergencia ha sido demasiado desbalanceado a favor de la represión y del ejercicio policíaco y muy poco se ha hecho desde el Ejecutivo, ¿verdad? En el Departamento de Salud, por ejemplo, que es un departamento prácticamente desmantelado. Entonces, bueno, aquí los hospitales han despedido empleados. En un momento de emergencia se supone que para eso sirva la emergencia, ¿no? Para que tú asumas cierto control y exigirle a los hospitales, por ejemplo, que retengan a sus empleados, pero aquí los hospitales han prescindido de los empleados y no ha ocurrido nada. Aquí no hay sistema, todavía al sol de hoy, aquí no hay un trazo comunitario de contagio, no hay un sistema de vigilancia para ello.
Las pruebas las tenemos porque un grupo de científicos independientes consiguieron pruebas, porque si no todavía estaríamos sin pruebas en Puerto Rico. Tampoco son las que tendrían que haber. O sea que creo que una de las grandes diferencias ha sido que allá la respuesta obviamente tiene unos aspectos bien robustos de salud pública. ¿Cómo ha sido en la experiencia según lo que tú has visto, resumo en la prensa, etcétera? ¿Cómo se dan las intervenciones de los policías allá? ¿A qué están, verdad? Mayormente el que viola el estado de alarma, ¿qué le ocurre? Yo sé que la policía de España es una policía profesionalizada, que no es perfecta en lo absoluto, tiene muchos problemas, pero está profesionalizada, que la de Puerto Rico no está profesionalizada, se está tratando de profesionalizar, pero va más lento, con suero de brea ese proceso. Allá, ¿qué pasaba cuando un policía te encontraba rompiendo el estado de alarma, el confinamiento? ¿Cuál era la dinámica mayormente que se veía? Mira, es bien interesante lo que tú planteas porque, claro, algo como un confinamiento, tú tienes que tener cómo hacerlo valer. Así que el componente de seguridad definitivamente es una pieza muy importante dentro de este rompecabezas que hemos hablado. Aquí lo que se hizo fue que se movilizaron todos los componentes de seguridad. Está la Policía Nacional, la policía de cada una de las comunidades, la Guardia Civil, que es un ente entre policíaco y militar, y está el ejército. Cuando primero decretaron esa movilización del ejército, yo viniendo de donde venimos nosotros, que en realidad nunca estamos familiarizados con eso, me asusté, porque de momento mi imagen es que esto iba a ser un país militarizado con rifles y armas largas en la calle, pero eso no ocurrió. Lo que se movilizó del ejército fueron las unidades médicas y fue sumamente interesante porque tú tienes unos equipos que están requete entrenados para trabajar en situaciones extremas, donde literalmente los tiraron a la calle para desinfectar, digamos, estaciones de metro, estaciones de guagua, las residencias de mayores, que eso fue uno de los focos quizás más problemáticos, y esto yo creo que va a salir después cuando se mire atrás y hagamos el estudio de qué pasó, ¿no? Así que eso fue bien interesante el rejuego. La Guardia Civil se movilizó para asegurarse que no había transeúntes en las carreteras, más bien las vías viales, porque una de las cosas es no solamente tú no puedes salir a la calle, tú tampoco puedes desplazarte del lugar donde tú vives a otro. Y de eso hubo muchas intervenciones porque aquí mucha gente tiene segundas residencias pues en la playa, en la montaña, tienen familiares en la sierra, etcétera. Así que eso en un principio fue bien importante. A nivel de la policía se concentró en las calles, ¿no? Y entonces, como tú dices, era quienes violaban el estado de alarma. Yo he visto toda la gama, desde la señora que sacó a pasear el perro a la medianoche y el policía la encontró y la escoltó de vuelta a la casa, hasta unos videos sumamente preocupantes que yo creo, por lo que yo he visto, han sido los mínimos, pero como quiera, hay que decirlo y hay que levantar bandera, de intervención de la policía con un muchacho pues discapacitado emocionalmente, y el trato fue bastante violento, no proporcional al cuadro de esta persona. Yo creo que lo que más se hizo fue dar multas, o sea, multar a la gente por estarte desplazando cuando no debía. Y había de todo, o sea, había desde el que salió a comprar porque se le acabó la pasta gourmet de tal cosa y se fue no sé cuántos kilómetros de la casa a buscar la pasta, hasta, bueno, ya cosas más graves como, por ejemplo, reuniones de muchachos jóvenes, que por supuesto cuando tú eres joven tú piensas que no te va a pasar a ti y entonces vienen con lo que llaman los botellones, ¿no? Fiestas en la calle y entonces intervienen. Así que ha habido toda una gama de cosas. Yo te diría que el rol de la policía fue fundamental, fundamentalmente es el de evitar los desplazamientos, que la gente se saltara el confinamiento, como se dice aquí. El énfasis me parece que fue en las multas. Las multas van desde 600 euros, que es como el equivalente de unos 650, $700, que es un montón de dinero, hasta 10.400 euros si tú hacías una fiesta en tu casa, te reunías con un montón de gente o le faltabas el respeto a la policía.
Así que no sé si estoy contestando tu pregunta, ha habido como toda una gama, ¿no?, de respuestas a diferentes niveles. Y allí, y hemos visto eso en otras experiencias, también en Nueva York tuvimos un live sobre la experiencia en Nueva York, y lo que hemos visto es que tanto en Europa como en Estados Unidos lo más que se ha utilizado es la multa. Contrario a Puerto Rico, donde primero que todo la multa en Puerto Rico es demasiado extraordinaria, es de $5,000. La multa en Nueva York promedio es de $500, en Italia es de alrededor de 200 euros. En España ya nos dice Jennifer que es alrededor de 600 la multa, digamos, más común. En Puerto Rico hay, hasta el 27 de mayo, habían 845 arrestos y 2.053 denuncias. O sea que se ha utilizado y muchas de esas denuncias conllevaban arrestos, aunque no lo establezcan ahí, porque para hacer la denuncia muchas veces te llevan al cuartel, en la patrulla y todo eso. Y estos son datos de la policía que nunca son confiables. Pero esos son los datos que tenemos hasta el momento. En Puerto Rico se ha usado demasiado el arresto, que no es para nada recomendado como en medio de una pandemia, ¿verdad? Por asuntos de salud pública que se conocen y que nosotros hemos hablado aquí muchas veces. Para darte una idea de la magnitud, o sea, al 7 de mayo se habían emitido 870,000 propuestas de sanción, o sea, este es el equivalente de multa, eso es casi 1,000,000. Eso es un montón de gente intervenida en la calle. Pero esas son multas, mayormente. Esas son multas. Básicamente, si tú miras en términos proporcionales, los arrestos 7,500. Así que si tú comparas la relación de multas versus arrestos, definitivamente te das cuenta que ha habido una cantidad increíble de multas, pero relativamente menos arrestos. Muy pocos arrestos para el casi 1,000,000 de denuncias, ¿verdad? 800 y pico mil de denuncias y 7,000 arrestos. No es la misma proporción que tenemos nosotros, que los arrestos son casi el 50% de las denuncias que se han hecho. Y las denuncias no son multas, las denuncias son, la gente va a tener que ir con un abogado al tribunal a defenderse, para ¿verdad?, poder dilucidar su caso. No, la denuncia no es que te dan una multa y te vas para tu casa. Mucha gente ha tenido que ir al tribunal y van a tener que ir en el futuro. Quería preguntarle a Jennifer, ¿cuál ha sido el comportamiento de la gente ante esta situación? Sé que has dicho que gente tiene, ¿verdad?, lugares cercanos donde pueden ir, pero ¿cómo ha sido el comportamiento? Las mascarillas, la gente. Mira, yo te diría, tú encuentras excepciones en todos sitios y encuentras gente que por supuesto se va a saltar el confinamiento, pero yo te diría que el comportamiento de la gente fue ejemplar y yo hasta cierto punto me siento orgullosa de haber sido parte de eso, porque yo creo que tú no hubieras podido parar un nivel de la epidemia como estaba creciendo y como se estaba contagiando la gente si no hubiera habido un encierro, yo creo que tan riguroso, y cada uno lo asumió. Así que en ese sentido, yo te diría que el comportamiento de la ciudadanía definitivamente fue importante y fue crucial. Claro, aquí hubo montones de componentes porque la gente estaba más que consciente de la magnitud de la emergencia. Yo me acuerdo las semanas esas en que morían 800, 900 personas. Tú lo que sentías era como cuando el huracán te está dando y tú no sabes si la ventana va a reventar. Yo no me atrevía a salir la escalera porque tú piensas que te vas a contaminar en la escalera. O sea, el sentido de emergencia fue muy, muy real. Claro, cuando se empezó a anunciar lo que se llaman las fases de desescalada, ya a partir del lunes se puede salir, empieza la gente quizás a relajarse un poquito. Así que en ese sentido, esto es un juego, yo creo que de parte y parte, entre lo que es los componentes de seguridad, la concientización pública y el componente de la gente. Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid llevamos una semana donde han empezado a abrir algunos de los comercios, todos tenemos que salir con mascarilla, todavía se supone
que salgamos solamente en unas franjas de horario específicas, pero ya tú ves en la calle que la gente sale a unas horas que no necesariamente son. Así que yo creo que las próximas semanas nos van a decir si efectivamente podemos retomar una similitud de vida normal o si en algún momento tenemos que volver a confinarnos. Le estaba comentando a Mari ahorita que ya, por ejemplo, las noticias han dado parte de 2 focos que han surgido en otros lugares de la península, de gente que se ha congregado, no han sido el mínimo de 10 personas, sino que han sido pues reuniones de familia, de amigos, etcétera, y con 2 personas que estaban contagiados, ahora están los 20 en cuarentena, pero por lo menos las autoridades la han identificado y lo mantienen focalizado. El problema es que si tú no identificas esos focos y eso entonces se convierte en un contagio exponencial, ahí es donde tienes la posibilidad de rebrote. Jennifer. Ajá. Y otra pregunta que tenía era la parte económica. Acá, ¿verdad? Una de las cosas que está dando bastante fuerte es el asunto económico. ¿Cómo allá se ha trabajado ese asunto? Mira, yo creo que lo económico va a ser trágico en todo el mundo. Yo creo que la diferencia va a ser en las respuestas y los mecanismos que los diferentes gobiernos implementan para bregar, yo creo que con el descalabro que ha dejado esto. Como te estaba comentando, desde el día 1 el gobierno estuvo muy consciente en que eso era un aspecto que tenía que atender, así que lo que han sido estas, y no quiero decir ayuda, sino porque ayuda suena como a caridad, y acá no se concibe como una caridad o una dádiva, es parte de tu ser ciudadano de una sociedad, perdiste tu empleo, y lo que es la red de apoyo te sostiene en lo que tú vuelves a la fase productiva. Se ha asignado una cantidad pues récord, ¿no? De parte del Estado, ha movilizado recursos tanto para las pequeñas empresas, los trabajadores que han quedado cesados temporalmente, y hay una serie de conversaciones bien interesantes con lo que llaman las patronales, que son organizaciones gremiales de empresas, ¿no? Precisamente porque están muy conscientes. Estaba buscando un número por aquí, porque verdaderamente el golpe al tejido productivo ha sido grande. Hace varias semanas tú tienes el 40% de la fuerza laboral del país estaba acogido a estos mecanismos que te dije de ERTE, ¿no? Que son unos expedientes temporeros. Eso quiere decir que tú tienes gente que temporalmente están en esa línea fina entre el desempleo de perder el trabajo o de volver a tener ese trabajo una vez que empiece a moverse la cuestión económica. No solo, acuérdate que aquí también en Europa no solamente está la prestación que pueda dar el gobierno, sino que hay unas conversaciones a nivel europeo, porque es toda la comunidad europea la que está enfrentando esto como grupo, y hay unos debates. Hay posiciones muy divergentes, hay un grupo de países que entiende, por ejemplo, los más golpeados, Italia y España, que la comunidad europea debería poner un bloque de dinero precisamente para poder subvencionar ese retorno a la normalidad del aparato productivo. Los países más conservadores fiscalmente, que son los del norte, Holanda, etcétera, pues plantean que esto debe hacerse mediante préstamos y que entonces los países que tengan que acoger al préstamo los tienen que pagar para atrás. Así que hay unas conversaciones a nivel europeo, pero por lo menos esa discusión se está dando. Me parece que eso es bien importante. Yo creo que otra discusión importante y quería traerles también toda la cuestión del andamiaje legal. Les estaba comentando anteriormente que precisamente por la emergencia, ¿no? La facultad que se le dio a la policía a intervenir a los ciudadanos se hizo bajo una legislación que se llama Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, etcétera, que en realidad le llaman la Ley de Mordaza, ¿no? De esas cosas donde le ponen el nombre que es contrario a lo que hace, porque es una ley que se aprobó en el 2015 cuando hubo la crisis económica. Hubo un alto nivel de desempleo, la gente perdió las casas, la gente se movilizó a la calle, entonces esta ley se aprueba y limitaba bastante toda la cuestión de la protesta. Por ejemplo, tú no podías así legal filmar los policías, tú no podías salir a manifestarte si no avisabas con un tiempo antes que ibas a manifestarte. Entonces, esa ley ha sido una ley bien controversial.
Y parte de la discusión que se ha dado en los grupos de derechos civiles, etcétera, y grupos así que monitorean la actuación de la policía y de las fuerzas de seguridad, es que estas intervenciones con la gente por saltarse el confinamiento se han dado bajo esa ley de Mordaza. Y esa ley de Mordaza es bastante amplia y deja, digamos, a discreción del policía que está interviniendo el intervenir contigo. Así que se han dado discusiones de si ese era el mecanismo adecuado, o sea, se reconoce que el policía sí debe intervenir con aquel que se está saltando el confinamiento, pero bajo cuál sombrilla jurídica, eso se ha estado discutiendo, porque por ejemplo había una ley de seguridad, de sanidad pública que quizás hubiera limitado un poco, ¿no?, la forma en que se intervenía. Uno de los debates, por ejemplo, es si la policía podía multar a la persona que se estuviera saltando el confinamiento simplemente porque yo te vi caminando por la calle y te voy a dar una multa. Algunos planteaban que bajo el estado jurídico vigente, en realidad el policía tenía primero que amonestar y solamente si tú no hacías caso, entonces te multaba. Así que yo creo que aparte de la cuestión económica, yo creo que van a haber unas discusiones a nivel de sanidad pública, porque parte de lo que esto ha mostrado es que durante unos años se desmantelaron unas capacidades a nivel del sistema de salud pública y cuando llegó la emergencia no había la capacidad total o como hubiera habido hace una serie de años quizás para atender todo ese desborde de casos. Está también del tipo de sombrilla jurídica bajo la cual la policía intervino con la gente, yo creo que también se ha estado discutiendo en algunos círculos. Hay una observación que me surge, ¿verdad? Y es que nosotros en Puerto Rico hemos tenido un confinamiento casi tan estricto como el de España, porque nuestro confinamiento era de 24 horas y lo que permitía era salir, todavía lo es, lo que pasa es que cada vez, ¿verdad?, la gente circula más, pero realmente nosotros solo podíamos salir al supermercado, a la farmacia o a algo de emergencia o los empleados de servicios esenciales que podían entonces salir durante el día, etcétera. Aquí hay una noción de que el toque de queda era de 7 de la noche a 5 de la mañana, pero siempre ha sido de 24 horas, con muy pocas excepciones. Sin embargo, vemos que es muy parecido en lo estricto que es al de España, pero en España sí había un colapso del sistema sanitario. En España había una crisis de grandes proporciones que por suerte nosotros todavía, ¿verdad?, no hemos vivido aquí. Así que también el aspecto de la proporcionalidad es lo que nosotros hemos también desde el principio un poco problematizado, ¿verdad? Y en ese mismo espíritu, Jennifer, nuestra gran preocupación, ¿verdad?, con estos asuntos no es que no se justifiquen las medidas restrictivas. En gran parte nuestra preocupación es los efectos que esto pueda tener. La pandemia va a pasar, ¿verdad? Y los efectos que esto va a tener en la cultura democrática de nuestro país, nosotros sabemos por experiencias ya previas, como la del Patriot Act, que eso se lacera y uno no sabe si va a durar años o hasta décadas esa laceración, ¿verdad?, de nuestras aspiraciones democráticas. Entonces, hemos visto que en Puerto Rico, la gente en Puerto Rico piensa que nosotros hemos vivido muchos años en democracia, que no hemos tenido una experiencia típica de dictadura, de gobierno autoritario, aunque obviamente nosotros estamos de facto bajo un gobierno dictatorial porque aquí gobierna la Junta, ¿verdad? Nosotros no tenemos poder político, pero no es una dictadura tradicional de las de libro, ¿verdad? Como la que hubo en España bajo Franco y como las dictaduras que nosotros conocimos en América Latina en los años 70 y 80. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa que en Puerto Rico no haya la conciencia de lo que estas restricciones y estados de excepción ¿verdad?, y restricciones extremadamente represivas significan a nivel de tejido democrático, de tejido social. Tú me comentabas que en España sí hay esa preocupación. Por supuesto, porque España ha vivido lo que es una dictadura y ha sido bastante reciente. ¿Cómo se
se refleja eso en el día a día, digamos, y en la reacción y las preocupaciones durante esta emergencia allá en la población española? Mira, como todo está matizado por el espectro político, pero definitivamente, o sea, la democracia española es una democracia relativamente joven, o sea, la democracia empezó o se instauró en el 1974, o sea, que tiene menos de 50 años. Así que yo te diría que hay unos sectores bien amplios del espectro político que están muy conscientes de la necesidad de proteger esos espacios y esos derechos que se han ido ganando. Yo creo que todavía al día de hoy esos espacios se siguen abriendo y se siguen debatiendo y todavía tú tienes quizás algunos resquicios, ¿no?, de ese pasado. Ayer hablaba con un amigo abogado que me decía, mira, todavía en la policía hay elementos que estaban bajo la policía del franquismo, que era una policía que literalmente pues se dedicaba, ¿no?, a hacer inteligencia política. Así que hay un camino andado. Todavía evidentemente quedan cosas que tienen que ser abordadas, pero creo que la gente está consciente, ¿no? Y de nuevo, y te digo que esto se matiza políticamente porque una de las preocupaciones o una de las cosas que uno mira, ¿no?, y observa es el surgimiento en estos pasados 2 años, yo te diría, de los grupos de extrema derecha, que es la derecha esta xenófoba contra los inmigrantes, que no creen en tener una agenda de género, que no creen en la cuestión social. Así que yo creo que es un espectro político, pero yo te diría que a nivel general eso es algo que está ahí. Y una de las cosas que era lo que te comentaba, este estado de excepción, porque no quiero parecer que estoy diciendo, ay, qué bueno, vamos a hacer estados de alarma y estados de excepción, por el contrario. Una de las cosas que yo me pregunto es este estado de alarma, si hubiera sido otra coalición política la que hubiera estado en el gobierno, si se hubiera manejado igual o si hubiéramos visto, por ejemplo, militares en la calle, hubiéramos visto otro tipo de medida. Ahora mismo la coalición que está a cargo del gobierno es esta coalición de centro-izquierda, que yo creo que ha sido muy consciente precisamente de guardar esos espacios democráticos y de también incluir la agenda social y económica dentro de lo que ha sido el manejo de la pandemia. Luis, tú vas a leer algunos comentarios, pero tengo algunos aquí que me están escribiendo al celular porque no sé por qué no pueden escribir ahí en el chat. Okay. Hay uno de Madeline Ramírez, saludos Madeline, que dice: ¿se le puede preguntar a Jennifer acerca del activismo en protección de los derechos o contra los excesos de la policía? ¿Ha habido allá tangencias con Puerto Rico? Que si hay grupos similares al nuestro allá, y tú comentaste al principio que sí, ¿verdad? Sí, no sé sí, si los hay. Mira, hay unos grupos que ayer, o sea, me estaba educando y sí, hay una serie de grupos que se están dedicando precisamente a monitorear, ¿no?, los excesos de poder, la actuación de la policía, etcétera. Y sí, están muy, muy activos. Yo creo, o sea, han elevado informes, por ejemplo, hay una organización que se llama Defiende a quien defienda, no los conozco personalmente, pero ayer me hablaron de ellos, busqué su trabajo, etcétera, y ellos han estado documentando los casos de exceso de fuerza o de falta de proporción en la forma en que la policía interviene con las personas por saltarse el confinamiento. Claro, han elevado informes a los diferentes ministerios, pero no les han hecho caso. Yo creo que el gobierno está tan desbordado en realidad con la emergencia epidemiológica, con la cuestión social, que eso todavía no se ha abordado, pero sí los hay, y son unos grupos, no solamente eso, a nivel de género, a nivel de agenda social de los inmigrantes. Incluso en enero pasado, estos grupos llevaron ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la problemática de la ley de Mordaza, la que te estaba hablando, que es esta ley que hasta cierto punto limita el derecho a la manifestación. Así que sí, existen los grupos. Yo creo que hay unos grupos que están bien activos y bien conscientes con monitorear esta cuestión y con seguir abriendo los espacios. Acá hay unos comentarios, que puedo leerlos. Dice Daniel Mora: ¿podría compararse el miedo como herramienta efectiva para el control de la población en función de agendas políticas tanto en Puerto Rico como en España?
Sí, yo creo que a nivel mundial, y yo creo que eso es una de las grandes debates que tenemos, y otro de los grandes debates que a mí me preocupa es el miedo y cómo entonces se utiliza para vincularlo con la vigilancia, toda esta cuestión de la geolocalización que en un momento dado se empezó a hablar aquí. Y yo creo que a nivel europeo, no fue solamente España, se empezó a hablar de que solamente se iba a permitir la movilidad de la gente otra vez si cada uno de nosotros accedía a estar con el celular y que al Estado supiera exactamente dónde estábamos. Afortunadamente eso no pasó, pero esas propuestas y esas discusiones todavía están ahí. Así que me parece que sí, yo creo que igual como con esta cuestión de monitorear el uso del poder y el uso de la capacidad de sancionar, de arrestar, de multar, yo creo que la necesidad de estar vigilante de este tipo de cosas está ahí. Eso de nuevo, yo creo que le compete a la ciudadanía y a, como decía Mari, el tejido cívico, civil, fuerte, alerta y envuelto en estas cosas. Ahí también está Diana Soler, saludos a Diana desde Nueva York. Ella dice, en la ciudad de Nueva York siempre podíamos y podemos salir a caminar y ejercitarnos. Y hizo otros comentarios. También hay alguien que se llama, deja ver, porque yo no veo los mismos mensajes que ve Luis, por suerte, ese que tú leíste yo no lo veo. No, es que estamos en diferentes páginas. Voy a leer uno acá, de Juan Antonio, exacto, léelo tú. Antonio Rivera Lebrón, léelo tú. Ok, pues dice que bueno, hace mucho tiempo preguntaba por esta super periodista Jennifer Gould. Y hay muchos mensajes por ahí de celebración y de felicidad de que te ven, que estás aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por acogerme. Dice Enrique Unpierre Suárez, en España la oposición política, la derecha, se opone a todo. En P, la oposición es del mismo partido de gobierno. ¿En Puerto Rico será? No sé, no entendí bien eso, pero bueno, gracias por su comentario. Hay varios comentarios más, pero pues quería leer por lo menos unos cuantos. Yo creo que ya estamos pasados de tiempo, ¿verdad, Luis? Lo bueno de esto es que nosotros no pagamos por ir al aire, ni por tiempo, ni nada, así que de vez en cuando la conversación se pone buena, nos extendemos un poco, pero bueno, es tiempo ya de despedirnos, así que Jennifer, agradecer a Jennifer, ¿verdad?, por haber estado con nosotros acá y que, ¿verdad?, que se pueda despedir y contarnos qué es lo próximo. Claro, ella se va a despedir ahora, seguro. Pues no, a ustedes, gracias por tenerme. Siempre estoy pendiente de Puerto Rico y en realidad la pandemia me dañó un viaje. Yo tenía el viaje para Puerto Rico, me cerraron los aeropuertos, así que no nos pudimos ir. Así que yo espero que antes de que se acabe el año estar por allá y darles un abrazo en persona. Gracias y felicidades en ese último logro que sabemos que tuviste. El siglo XVII se ve bien aspectado ante esta investigadora, ¿verdad? Que tiene tremendo trabajo investigativo hecho. Precisamente, de hecho, había una pregunta por ahí relacionada a eso de Sofía Gallizá, pero no la hizo públicamente. Después hablaremos un día de los contrabandistas en la época colonial. Por mi parte, gracias Jennifer por conectarte con nosotros, por darnos toda esta información que desde el principio has estado proveyéndonos y ha sido bien importante. ¿Verdad? Conocer esa perspectiva porque el trabajo que hacemos requiere de mirar más allá, ¿verdad? De nuestra situación, de mirar lo que está pasando en países con crisis mucho más grandes con el coronavirus que la nuestra. Así que gracias por compartir eso con nosotros. A ustedes, gracias por conectarse. El próximo martes volvemos al Facebook Live Café y vamos a estar hablando de la situación ocurrida en Minnesota recientemente, donde un policía mató a otro joven negro, algo que ya se ha vuelto común y corriente en ese país. Y vamos a hablar de cuáles son nuestros muertos de la policía, que hay desde el año 2019 al presente hay por lo menos 17
muertes, ¿verdad? Por el uso de fuerza de la policía. Puerto Rico no está exento de esa tragedia del abuso y el exceso de uso de fuerza y de poder de los agentes del orden público, y vamos a estar hablando de eso. Luis, despídete tú. Bueno, pues agradecemos, ¿verdad? Importante que la gente sepa que el Kilómetro Cero tiene su página en internet, así que si usted ha sido víctima o ha visto, ¿verdad?, algún exceso o un abuso, se puede comunicar con nosotros a info@kilometrocero.org o nos puede escribir también al inbox acá en Facebook. Gracias, eso es importante. Pues muchas gracias, saludos a todos y que tengan buen viernes. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes.